Ya veíamos todo este tema que desató la polémica y sobre todo la duda de millones de usuarios de telefonía celular, de smartphones, aquí en nuestro país. Para abundar más este tema y sobre todo, pues saber a qué nos estamos metiendo, y en realidad se está pensando y se está analizando en qué nos podríamos estar metiendo. Sumamos a la conversación al senador Emilio Álvarez y Casa, a quien le agradezco que tenga esta oportunidad de platicar con nosotros, senador. Ya lo escuchábamos, usted tuvo ahí participación al respecto de este tema, y sí, llega a preocupar. ¿Usted cómo se siente al saber que se está aprobando esta oportunidad de que los datos biométricos queden en manos originalmente del gobierno, pero bajo el riesgo de que estos puedan caer en las manos equivocadas? Buenos días, Francisco. Yo me siento muy preocupado, me siento muy alarmado y creo que es un nuevo error. Digo nuevo error porque ya en el pasado se intentó esta medida y resultó contraproducente, y lo voy a decir por 3 razones. La primera, es muy ingenuo pensar que por registrar tus datos los ladrones, los secuestradores, los extorsionadores lo van a dejar de hacer. Es justo al contrario. Este padrón va a incentivar que te roben más un teléfono celular y que las fechorías que se cometan te las van a cargar a ti o al dueño del celular o a la dueña del celular. La segunda es que se va a integrar un padrón que va a ser más complicado que el padrón del INE y que no le dan un solo peso a la autoridad responsable para atenderlo, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y al INAI en materia de datos personales. Y nada más para que nos demos una idea, el INE gasta 40% de su presupuesto en cuidar y mantener el padrón electoral. Y la tercera es que hay ya historia, incluso muy reciente, de padrones o bases de este tipo que han sido hackeadas. Te voy a dar 2 ejemplos muy recientes. Hace unas días, semanas, conocimos que se hackearon las cuentas de Facebook. 500 millones de cuentas en el mundo fueron hackeadas. 13 millones eran de mexicanos y mexicanas, por cierto. También hace unos meses supimos que se hackeó el sistema de la Secretaría de la Función Pública y se robaron miles de datos de servidores públicos de este país. ¿Cuál es el problema de eso, Francisco? Que ahora estas bases de datos van a incluir datos que son muy sensibles y que son indudablemente personales e intransferibles, como por ejemplo tus huellas digitales, el iris, la imagen de tu rostro. Son tan seguras esas medidas que se utilizan como para las cuentas bancarias, tus cuentas electrónicas, tus cuentas de seguridad. Si un malandro obtiene esa imagen de tu huella digital y se mete a tu teléfono celular, pues puede robarte tu información y dinero. Ahora, pensar que por registrar un dato se va a dejar de cometer es un error. Esta información tan sensible habría justo que protegerla. Mira, aquí en la Ciudad de México hay algunas plazas de computación donde hoy en día te venden teléfonos con líneas de otras personas, donde hoy en línea clonan o suplantan personalidades digitales. Yo no entiendo honestamente por qué Morena repite el error de Felipe Calderón de haber hecho este registro. Pasamos de un Renault a un Penaut, un padrón único, y que en 2 años tendrá que levantarse de manera retroactiva, Francisco, 126 millones de cuentas. Si en 2 años no actualizas tus datos, te van a cancelar tu cuenta. Y a quien me escucha y tenga hijos, pues le digo que se prepare para que todos sus teléfonos estén a su nombre, y si le roban el celular al hijo, en lo que denuncias que le robaron el celular, en lo que te enteras, en lo que ella o él se comunica contigo, bueno, pues todos los delitos cometidos con ese teléfono van a ser de tu responsabilidad hasta que no demuestres lo contrario. Es un grave error, Francisco. Y creo que señala ahí, senador, un riesgo que no se está midiendo, o al parecer esto sugiere
que no se están dando cuenta de todo el mal uso que existe de los datos personales. Y yo ya lo comentaba, si bien ahorita nada más son temas comerciales, las llamadas que existen con registros de nuestros datos que no sabemos cómo llegaron a las personas, y no se está viendo más allá. Aparte, da señales de que lo que se intenta es tener conocimiento de todos los movimientos, no solo del crimen organizado. Senador, parece que quieren tener los movimientos de todos los mexicanos con esto. Esto es así, Francisco, es absolutamente cierto. Los países que tienen este tipo de bases de datos son los más autoritarios, son los que tienen el peor récord de respeto a los derechos humanos, son el club de los trogloditas, déjame decírtelo así. Y hay 17 países que tienen este tipo de padrones, cuyo récord de violaciones a los derechos humanos es muy grave. ¿Qué países tienen este tipo de bases de datos, este tipo de padrones? China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela y otros más, son 17. Gracias a la decisión de Morena y sus aliados, esto pasará entonces a donde México sea el número 18 de esa lista de países cuyo récord de violaciones a los derechos humanos es masiva. Y sí, van a tener condiciones para revisarnos en tiempo real lo que quieran hacer, como quieran hacer y limitarnos. Esto ya pasa en países como China, ya pasa en los países árabes, está control de la conducta social. ¿Qué quiere decir eso? Esencialmente señalar a los opositores del gobierno y limitarlos, si no es que sancionarlos. Se están tomando medidas en este gobierno que, en mi opinión, son cada vez más autoritarias y nos alejan de un régimen de derechos humanos, contrario a lo que se esperaba. Se esperaba que en este gobierno transitáramos a una consolidación democrática. Muy infelizmente, en el Senado no se oyeron estas voces. Lo que nos quedan 2 vías. La vía de la acción de la controversia constitucional, lo cual se complica en medio de toda la discusión que hay ahora en la Corte. Y la segunda, que empresas y personas se amparen ante una medida excesiva de la autoridad que claramente puede violar su intimidad, sus derechos humanos y su seguridad. Creo que al exponer usted también, senador, los riesgos que corre una familia tan solo con lo que va a suceder con el registro biométrico, creo que puede alertar a otras personas. No quisiera despedirlo sin antes aprovechar la oportunidad, senador, y preguntarle su parecer de lo que se vivió ayer, esta situación de ampliar el tiempo de el magistrado Saldívar ahí al frente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted también lo consideró así, que entró por la puerta de atrás este tema y que en realidad hubo un engaño por parte de Morena para que esto se pudiera llevar a cabo? Técnicamente, lo que ayer se vivió ayer en la tarde en el Senado de la República, le podemos llamar un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución, en el artículo 97, nos dice que el presidente de la Corte dura en su encargo 4 años. Por la vía de un transitorio, de una ley complementaria, por la puerta de atrás, en lo oscurito, en el gandalle, en el albace legislativo, Morena mete una propuesta junto con el Partido Verde, que en mi opinión es la expresión más corrupta de la política mexicana, una propuesta para ampliar al presidente de la Suprema Corte su periodo por 2 años más para que esté coincidentemente casi todo el sexenio de López Obrador con él. Le amplían también a 4 consejeros de la Judicatura nombrados en este sexenio, bien por el gobierno, bien por el Congreso, pero esencialmente proclives a este gobierno. De manera que con el argumento de implementar la reforma constitucional en materia de justicia la puedan acompañar. Es un escándalo. No se puede por la vía de un artículo legal cambiar un plazo constitucional, no se puede, es ilegal, es inconstitucional, pero eso por supuesto nos arma una hipótesis de una preocupación. ¿Es un pago de favores al ministro Saldívar porque ha operado a favor de la consulta del presidente y salió adelante la propuesta de López Obrador? ¿Es un laboratorio para intentar ampliar el plazo del presidente de manera ilegal por la puerta de atrás, o para probar qué puede pasar con los aliados o amigos de este gobierno, ampliándoles los plazos? Es un escándalo en verdad. Y por supuesto que lo que toca es que el ministro Saldívar
que por cierto ya se manifestó 2 veces en fenómenos parecidos en contra, salga a decir contundentemente que rechaza que se modifique la ley, en este caso un plazo constitucional, en beneficio alguno, incluso de su persona, porque él es garante de la Constitución. Saldívar ya dijo, por ejemplo, cuando el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quiso extender su periodo, dijo con certeza que eso era inconstitucional. Y en un caso parecido, dijo cuando se quiso ampliar o se amplió el plazo de los magistrados electorales del Tribunal Electoral de la Federación, que eso era inconstitucional. En congruencia, él tendría que salir a decir. Ayer salió un comunicado de la Judicatura Federal, muy tibio, penosón, muy bajo, diciendo que no iban a opinar hasta que terminara el proceso. ¿Ya para qué? Ya que se terminó el proceso legislativo y no se puede hacer nada. Está empezando a dar señales de complicidad. Ese silencio es un silencio cómplice. Y me parece que es gravísimo, porque lo que estamos viendo es que el Poder Ejecutivo está capturando al Poder Judicial. Dicen que defienden la autonomía y la independencia, y lo que se haría con esta medida justamente es poner en riesgo la autonomía e independencia del Poder Judicial. Es gravísimo. Y fíjate qué ironía, Francisco. Vamos a ir a la Corte a decir que esa medida es inconstitucional, y uno de los que va a opinar es el que recibió el regalazo. Sí, va a ser juez y parte. Senador, muchas gracias por habernos acompañado y por permitirnos escuchar su percepción de ambos temas polémicos que provienen desde el Senado, y donde usted pues está ahí haciendo lo posible, como ya nos lo señaló, de que no suceda. Que tenga un excelente viernes. Igualmente, buen fin de semana. Un abrazo.